Bueno, vamos a pasar a otro tema, amplísimo tema de debate que va supuestamente a tener tal vez el Congreso de la Nación este año, porque se está trabajando en un acuerdo por la regulación legal que va a ir hacia un proyecto de ley para despenalizar el consumo de cannabis y autorizar también en esta ley, en este proyecto, el autocultivo. Hasta hoy tenemos una ley nacional en donde esto se permite para uso terapéutico, para uso de investigación de parte de la comunidad científica y se está trabajando en avanzar un poco más. Vamos a tomar contacto con Emilio Ruchansky, él es periodista especializado en esta problemática, en esta cuestión, en este tema del uso de drogas, cómo puede considerarse, o algunos consideran, el cannabis. Emilio Fernández, mi nombre, buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, queremos un poco entrar a hablar de este tema tan amplio y este posible proyecto para hacer esto a nivel nacional, de que se pueda permitir el autocultivo y el consumo de cannabis. ¿Cómo ves esta situación desde tu trabajo, desde tu panorama? Bueno, nosotros el 21 de septiembre pasado, cuando se cumplieron 30 años de la actual ley de drogas, lanzamos un acuerdo por la regulación legal, como decías, del cannabis para uso adulto. Hablamos de uso adulto porque ese uso puede ser recreativo, puede ser terapéutico, puede ser espiritual. Vamos, no juzgamos el uso, sino lo que decimos es personas mayores de 18 años. Bien. Con las restricciones que se tienen, por ejemplo, con la política del humo, como no fumar en lugares cerrados, digamos, la política de antitabaco, digamos. Claro. Y hemos pensado una regulación y estamos trabajando en eso ya desde el 21 de septiembre, más fuertemente. Una regulación que sea basada en salud pública, es decir, sabemos que la marihuana fumada puede traer problemas pulmonares, que hay marihuanas que son más fuertes y si la persona no lo sabe puede tener un mal viaje, por así decirlo, digamos. También sabemos que el cannabis no tiene dosis letal, que sí lo tiene el alcohol, por ejemplo. Ustedes saben que el alcohol, si una persona toma mucho y rápido, puede terminar en un coma alcohólico, que puede broncoaspirar, se puede fallecer. Entonces, entendemos que la discusión hoy ya ni siquiera pasa por si hay que regular o no, sino cómo regular el cannabis. Es la tercera droga más consumida en Argentina después del alcohol y el tabaco. Y lo que planteamos en el acuerdo son reglas claras para que no se pueda regular sin que haya corporaciones, sin generar nuevas corporaciones, como fue con la industria del tabaco, o pasa con la industria del alcohol, sin generar corporaciones que tengan poder de lobby para el día de mañana que aumente el consumo. Nosotros no queremos que aumente el consumo ni lo promovemos, lo que planteamos es que hay 1,5 millones de personas en Argentina, por lo menos, que consumen cannabis, y que hoy tienen riesgo de ser criminalizadas, de terminar presas, de ser retenidas. Y bueno, lo que planteamos un poco es poner reglas para poder acceder legalmente para personas mayores de edad, por supuesto, y que haya, por ejemplo, venta minorista, o sea, que se pague impuestos, que haya un sector productivo, insisto, no concentrado, ¿no? Evitar desde ya que tenemos la posibilidad de regular el cannabis desde cero, evitar los errores que cometimos con el tabaco y con el alcohol, digamos, ¿no? El tema de la publicidad, que no haya publicidad de cannabis ni nada por el estilo, digamos, ¿no? Que claro, es lo que rige hoy en el tema del tabaco. Esto, hoy como estamos, se está llevando a cabo todo un mercado por ahí en negro paralelo y esta regulación haría que esto, bueno, efectivamente se regularice y sea controlado por el Estado. Así es. Sí, hay una cosa que me parece muy importante, Fernanda, de lo que decís, existe una regulación, por eso hablamos de regulación legal, porque existe una regulación ilegal. Es decir, existe un mercado, ese mercado es abastecido, hay decomisos, hay personas que van presas por traficar, pero el mercado nunca se queda sin marihuana prensada, en este caso, ¿no? Que es lo que se fuma mayormente en Argentina, ¿no? Marihuana prensada proveniente de Paraguay. Lo que planteamos es pasar de esa regulación ilegal, donde la policía tiene mucho que ver, a una regulación legal donde el Estado sepa cuántas personas consumen, sepa cuántas toneladas hay que producir para abastecer esa demanda, reparta licencias, eso es un sistema, que es lo que está haciendo Canadá o varios estados norteamericanos, o lo que hace Uruguay, que también reparte licencias, pero compra la producción y la vuelca en farmacias, fijando un precio barato, porque la política uruguaya centralmente busca desplazar el narcotráfico, es decir, sacarle clientes, ¿no? El narcotráfico
digamos, donde hay que pegarle es en el bolsillo, ¿no? Si uno sigue combatiendo como combatimos hoy, lo que logramos es que la marihuana sea cara y sea mala, pero la gente la sigue comprando y sigue siendo un negocio redituable por el cual mucha gente entra, insisto, muchas veces con complicidad policial, sino en la mayoría de las veces. Y bueno, romper ese circuito implica regular, digamos, claro. No regular, como insisto, regular no para promover el consumo, sino regular para que haya un acceso legal y las personas sepan por lo menos qué es lo que están consumiendo. Claro. ¿Qué modelos entonces de gobierno se están viendo que ya tienen legalizado el consumo? Y nosotros estamos en este momento trabajando fuertemente con la regulación canadiense, que es la última. Nos parece muy interesante cómo se dio el debate en Canadá, es decir, formar un grupo de expertos que va consultando a la sociedad y a los distintos estamentos del Estado cuál es la opinión que tienen y de ahí sacar una recomendación contestando a cada estamento, ¿no? En el caso canadiense, la policía, por ejemplo, en el Canadá no quería el autocultivo. Claro. Y sin embargo el grupo de expertos les explicó en su documento que el autocultivo es importante porque democratiza el acceso, sirve para nivelar los precios, porque si uno tiene solamente la posibilidad de comprar sin poder cultivar, estás preso de lo que salga a comprar, digamos, ¿no? Entonces, en algún punto, además es un derecho constitucional, digamos, ¿no? Eso, a partir del artículo 19 de la Constitución, son acciones privadas que no afectan a terceros, ¿no? Tener un par de plantas en mi casa no afecta a terceros, digamos. Claro. Entonces, eso es uno de los puntos, digamos. Nos parece muy interesante Canadá en ese sentido, ¿no? Permitir el autocultivo y también regular la comercialización minorista. Y también, por supuesto, el modelo uruguayo, por ser el primero y también porque Uruguay está cerca, tenemos muy buenos contactos con los funcionarios de Uruguay, que llevan a cabo la regulación, y es una experiencia muy fuerte en salud pública la de Uruguay, que eso también nos parece muy importante, ¿no? Uruguay tiene una política antitabaco muy fuerte, y tiene una regulación muy estricta del cannabis, tal vez demasiado estricta, pero fue la primera y hay que reconocerles que ya llevan 6 años de regulación, habiendo ocupado la mitad del mercado, es decir, hoy la mitad de lo que se consume en Uruguay es cultivado en Uruguay, y en su mayor parte legalmente. Hay una zona gris donde hay cultivadores que venden, pero no hay carterización, es decir, no explotan otras personas. Nosotros vemos eso, sobre todo en Rosario, pero en Córdoba también pasa, donde van presas muchas veces mujeres pobres, jefas de familia, que venden drogas para alimentar la economía familiar y que son intercambiables, porque al otro día van a encontrar otra mujer pobre o otro pibe pobre que por ahí consume, le van a poner a vender y va el preso, y eso está generando todo este círculo de violencia carcelaria, la crisis carcelaria que tenemos también, y el gasto que implica la judicialización de esas personas, ¿no? Esto le cuesta mucho al Estado. Claro, perseguir a esas personas, tener un ojo sobre eso, cuesta mucho dinero, ¿no? Cuesta mucho dinero y arruina muchas vidas, porque una persona pobre que vende drogas va a la cárcel y ¿quién cuida a esos chicos, digamos, no? Esa madre que va presa, ¿quién le cuida a los chicos? ¿El Estado? ¿Van a un reformatorio? ¿Dónde van? Claro. O muchas veces son los chicos los que terminan vendiendo para poder alimentar a los hermanos, digamos. Yo creo que los operadores judiciales, lo que yo estoy contando, lo ven a diario, digamos. Entonces, lo importante es que no haya explotación. Puede haber un mercado gris, lo va a haber, si se regula siempre va a haber alguien que autocultive y venda, o le venda a los amigos, etcétera, pero digamos, la diferencia entre eso y poner a chicos de 15 años vendiendo marihuana es enorme, digamos, claro. ¿no? Y bueno, también es un sector económico, eso es cierto y es interesante, ¿no? Claro. Y el autocultivo está creciendo mucho en el país, hay muchas cadenas que se llaman grow shops, tiendas de cultivo especializadas, y ahí viven muchas familias, hay gente que vende tierra, fertilizantes, papelillos para fumar, etcétera. Y bueno, ahí también hay un pequeño motor económico, y en el caso de Estados Unidos, donde hay 11 estados que se regulan el cannabis para uso adulto, y ya más de 25 para fines medicinales, lo que se ve es que hay una muy buena recaudación impositiva, muy buena, al punto de que toda esa plata, en la mayoría de las leyes norteamericanas, va al sistema educativo, a la construcción de escuelas. Hay algunos estados norteamericanos que lo ponen en la parte médica, en el tratamiento, lo que recauda de impuestos, y hay un estado, ayer justamente estaba investigando un poco más los nuevos estados que están regulando, hay estados que lo que están haciendo es volcar esa plata en las comunidades más perseguidas por las leyes antidrogas, ¿no? Las comunidades afro en Estados Unidos, ¿no? Volcar esa plata en oportunidades laborales para esas personas,
en recomponer ese tejido que muchas veces personas que por vender drogas terminan 10 años presas, imagínate, mientras pobre a la cárcel salís más pobre todavía, claro. Entonces hay que recuperar ese tejido. Emilio, el aceite de cannabis, corregime, ya está fuera de la lista de sustancias prohibidas. Ahora lo que habría que sacar también es el cannabis para darle paso a este proyecto. En realidad lo que está fuera de las listas prohibidas es el CBD, que es una molécula del cannabis, ajá, que tiene efecto sedativo, que sirve en muchos casos de epilepsia, pero no el THC, que es otra molécula, que es la molécula psicoactiva, que también tiene fines terapéuticos, paliativos y médicos, ¿no? El THC es muy bueno para el dolor, entonces es una situación todavía muy gris. Digamos. Si un aceite de cannabis no tiene THC o tiene menos del 0,1 o 0,2, no sirve. Técnicamente es legal porque es una traza muy baja. Pero sirve para los efectos sí, que se lo busca. Al tener esa tasa sí, tan baja, ¿es efectivo? Es que no sirve en todos los casos, digamos. Sirve en algunos casos, claro, de epilepsia refractaria infantil. Y nosotros tenemos que pensar que en el caso del uso paliativo, terapéutico o médico, la mayor parte de la gente que podría ser beneficiada son personas adultas mayores que tienen dolor crónico, por ejemplo. Claro. No solamente a través de aceite, pero también puede ser cremas. Ajá. Cremas con buena concentración de cannabis. Sé que en Córdoba aparecieron hace unos meses vendedores ambulantes de crema de cannabis por las peatonales, también pasó en Formosa, etcétera, y nosotros sabemos que eso no tiene cannabis y eso, digamos, nos gustaría que eso esté bien fabricado, porque la crema de cannabis también tiene efectos muy buenos en dolor. Claro. ¿Sabes? Entonces, está faltando eso, digamos, entender que la planta es una sola, hay muchas variedades por supuesto, y en el caso de los usos terapéuticos, sin THC, sin esta molécula que está prohibida, dejamos afuera a la mayor parte de la gente que le puede dar un uso terapéutico. Emilio, la última pregunta que te hago, más mirando a lo político, si esto hay un proyecto de ley, si se lleva al Congreso, si se discute, bueno, ¿qué perspectiva tiene de que sea ley de acuerdo a, bueno, la posición de nuestros diputados y senadores? Bueno, yo creo que acá es muy importante el debate por el aborto, digamos, la aprobación de esa ley que el Ejecutivo prometió mandar es muy importante porque eso también nos va a posicionar y vamos a saber, como se dice, el poroteo, digamos. Hay muchos puntos en común con la campaña nacional por el aborto, en el fondo estamos hablando de la libertad y el placer, pero también hablamos de salud pública, ¿no? Este es el tema de la clandestinidad, sí, de que el cannabis sea clandestino, es que afecta a la salud de mucha gente que no sabe lo que está consumiendo. Y también el precio es una afectación a la salud, digamos, ¿no? Si una persona que consume, que no tiene ningún problema, o si lo tiene, que esté más cerca de ser detenida que de ser atendida, creo que eso es una afectación clara a la salud. Entonces, ¿ves un paralelismo sin duda entre las dos discusiones, digo, hacia el aborto o hacia la liberación del cannabis? Claro, nosotros igual insistimos que estamos a favor de la regulación, no de la legalización. Bien. La legalización puede causar mucho daño. Claro. Pasó con el tabaco. Si vos legalizás el tabaco, como lo es legal, no lo restringís, no lo regulás, teníamos publicidad de tabaco, el tabaco sponsoreaba deportistas, autos de carrera, digamos. Sí. Fíjate lo que disminuyó el consumo del tabaco a partir de sacar la publicidad y de empezar a regularlo más fuertemente. Bien. Entonces, es muy importante también entender que esta discusión es sobre regulación, no sobre legalización solamente, sino sobre regulación, establecer reglas estrictas, no promover el consumo. Y yo creo que si en diputados y en Senado se entiende este concepto, y es muy importante que, Fernanda, que los medios empecemos lo digo como colega, digamos, sí, a dar información, a romper mitos, ¿no? De que el cannabis es la puerta de entrada a las drogas duras. La puerta de entrada a las drogas duras es el dealer, digamos. No es que uno fuma porro y quiere consumir cocaína, sino que uno va a comprar porro y le ofrecen cocaína, que es distinto. Entonces, si uno corta con el mercado negro, el acceso al mercado negro, mucha gente no va a consumir otras sustancias porque no se las van a ofrecer. No las va a tener, como dicen los uruguayos, es el efecto góndola, no las va a tener en la góndola. Claro. Y esto los holandeses lo saben hace muchos años, lo han probado, porque Holanda paró los mercados para que haya menos consumo de heroína y lograron que muchísima gente ni siquiera tocara heroína, porque eso se lo ofrecían en la calle cuando iban a comprar hashish o cannabis. Entonces,
En ese sentido es sanitaria la regulación. Impide que muchas personas que consumen cannabis tengan contacto con el mercado negro, mejor dicho clandestino, donde se le van a ofrecer muchas veces otras sustancias que son más nocivas para la salud. Bien, Emilio Ruchansky, te agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias a vos, Fernanda, por el espacio. Que tengas buen día. Bueno, él es Emilio Ruchansky, periodista especializado en la problemática del consumo de drogas, es editor además de la revista THC, que bueno, es a partir sobre la cultura canábica, trayéndonos un poco de este panorama, este trabajo que están haciendo para llegar a un acuerdo para regularizar el consumo de cannabis y el autocultivo, que hoy hay una ley para uso terapéutico, para uso de investigación científica y que pretenden avanzar un poco más, tomando ejemplos de otros gobiernos, entre ellos el último que dijo Canadá, pero también Uruguay por la cercanía, por el contacto que tienen con los funcionarios uruguayos, bueno, y la posibilidad de que el Congreso debata esto este año,